La librería. Un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. ¿Qué es un secreto? ¿Conviene remover el pasado? ¿No sería preferible ignorar ciertas cosas? No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de boda, entró en el cuarto de baño. Se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. El narrador de Corazón tan blanco es Juan Ranz, hijo de la tercera esposa de un crítico de arte que se gana la vida como asesor en la compra de cuadros y al que todos llaman Ranz a secas, incluido su propio hijo. El suicidio con que se abre la novela es el de la segunda esposa de Ranz, que se dispara en el pecho tras regresar de su viaje de bodas. Entonces el padre se casa con la hermana de la suicida, es decir, la madre de nuestro narrador, ese mismo que preferiría no saber, pero ha sabido. Cuando se oyó la detonación, unos 5 minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo, mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Carina Saiz Borgo, periodista y escritora. Recuerdo que leí Corazón tan blanco la primera vez, tenía 17 años, acababa de leer Mañana la batalla piensa en mí y me empecé a obsesionar por Javier Marías. Y creo que el arranque es una de las cosas más imponentes que he visto. Después volví a leerla en la edición aniversario que hizo Alfaguara, una edición encofrada preciosa, y el comienzo me parecía siguiente potentísimo. ¿Cómo alguien puede arrancar tan fuerte y mantenerlo? Porque es una de las cosas que tiene Javier Marías. Javier Marías no... Sí, todavía lo tiene. Quiero decir, ha muerto, pero están ahí sus libros, ¿no? Es capaz de sostener un libro con el lenguaje, con el razonamiento y con... Hago la referencia a cuando leí uno y otro por primera vez, porque a mí el arranque de Mañana en la batalla piensa en mí, esta mujer que se queda muerta en la cama y toda la escena que se dispara a partir de ahí, es lo mismo que en Corazón. No es lo mismo, quiero decir, en Corazón es un hallazgo, es una muerte, es una desaparición. Y en Marías lo que no está, lo que no aparece, lo que no regresa siempre está presente. Es un novelón. Juan Ranz ejerce como intérprete en conferencias internacionales. Su oficio consiste en escuchar desde su puesto apartado y traducir cuanto oye. Pero uno no siempre elige lo que llega hasta sus oídos. Escuchar es lo más peligroso. Es saber, es estar enterado y estar al tanto. Los oídos carecen de párpados que puedan cerrarse instintivamente a lo pronunciado. No pueden guardarse de lo que se presiente que va a escucharse. Siempre es demasiado tarde. Javier Marías contó que el título Corazón tan blanco apareció una noche frente al televisor mientras veía el Macbeth de Orson Welles. En esta tragedia de Shakespeare, 3 brujas vaticinan que Macbeth, general del rey Duncan, será algún día rey, pese a no formar parte de su línea sucesoria. De este modo, la profecía despierta en él una aspiración que desconocía. Santiago García Tirado, periodista y profesor. La historia comienza con un capítulo de gran potencia, en el que presenciamos el suicidio de una mujer. Es inexplicable, es raro, es sospechoso. Pero, pasado ese primer golpe de efecto, que es potente y lo coge a uno por sorpresa,
parece perderse en pocas páginas. Lo que viene a continuación es una escena gris, de apariencia intrascendente, y no entendemos por qué el autor se empeña en consignar los nombres de dos personas de la calle que parece que no tienen o que no van a tener más importancia. A esa escena le sigue otra y otras más, y en fin, toda una suite de situaciones más o menos anodinas de la vida cotidiana, del trabajo, con alguna medianamente interesante en Nueva York, algo subidita de tono, en fin, una escena que además parece que no está muy conectada con el resto, parece que simplemente sea una anécdota y que se acepta sin más en el avance de la lectura. Entonces, y aquí reluce la destreza de Javier Marías manejando las herramientas de narrar, la obra empieza a conectar detalles de una, de otra escena, con atención a las sombras que deja el curso de los días, esos puntos perdidos que parecen no tener más importancia, y en los momentos más inesperados la historia regresa a aquella escena primera del suicidio, que además se había producido varias décadas antes, y entonces entendemos que ahí está lo determinante. Todo nos va a devolver siempre a un fragmento de Macbeth, que es precisamente de donde toma título la novela. Una vez le revela la profecía a su esposa, Lady Macbeth persuade a su marido de que dé muerte al rey Duncan cierta noche en que la comitiva real descansa en su castillo. Las dudas y titubeos del protagonista son despejados por Lady Macbeth. ¿Cuál fue la bestia que te hizo proponerme empresa como esta? Eras un hombre cuando te atrevías y serías más hombre, mucho más, si fueses aún más de lo que eras. Ni el tiempo ni el lugar eran propicios y sin embargo tú querías crearlos. Y ahora que se presentan ellos mismos, su oportunidad abatido te deja. La casualidad hace que Juan Ranz conozca los planes de un turista español y su amante a través de la pared de una habitación de hotel de La Habana. El intérprete se halla en Cuba por motivo de su luna de miel con Luisa, cuando oye el discurso con que la mujer trata de persuadir a su amante para que asesine a su esposa en España, de tal modo que puedan estar juntos al fin. Una instigación no es nada más que palabras, traducibles palabras sin dueño que se repiten de voz en voz y de lengua en lengua y de siglo en siglo, las mismas siempre, instigando a los mismos actos desde que en el mundo no había nadie, ni había lenguas, ni tampoco oídos para escucharlas. Los mismos actos que nadie sabe nunca si quiere ver cometidos, los actos todos involuntarios, los actos que no dependen ya de ellas en cuanto se llevan a efecto, sino que las borran y quedan aislados del después y el antes. Son ellos los únicos e irreversibles. A partir de ese episodio secundario en La Habana, que parece discurrir en paralelo al acto segundo de la tragedia de Macbeth, comienza una investigación sobre el pasado familiar y sus secretos, que concierne a Ranz, el padre, pero también a su primera esposa, es decir, la hermana de la suicida con la que se abre Corazón tan blanco. Yo creo que sin duda la clave está en Macbeth. Macbeth es el huevo cósmico, la historia que permite eclosionar el problema con el que se va a tener que enfrentar el lector. Y es a partir de Macbeth de donde luego Javier Marías extrae una espiral narrativa que hará pasar por la Cuba de los años 50, también por el Madrid de finales del franquismo, pero que luego, siguiendo su ruta como espiral, volverá de nuevo a la Cuba de fin de siglo, en el momento del matrimonio, que se van allí de viaje de novios, y por supuesto esa espiral acabará girando hasta volver al Madrid contemporáneo del autor, de Javier Marías, en el momento de escribir la obra. La mayoría de los matrimonios duermen vueltos ambos hacia el mismo lado, de tal modo que uno le da la espalda al otro durante la noche. Es el pecho de otra persona lo que nos respalda. Solo nos sentimos respaldados de veras cuando hay alguien detrás, lo indica la propia palabra, a nuestras espaldas. Como en inglés también, to back. Alguien está a punto de rozarnos y acaba siempre rozándonos. Y a veces incluso, ese alguien nos pone una mano en el hombro con la que nos apacigua y también nos sujeta.
Así, Lady Macbeth respalda a su esposo en el asesinato del rey Duncan. No es solo que Lady Macbeth induzca a Macbeth, es que sobre todo está al tanto de que se ha asesinado desde el momento siguiente a que se ha asesinado. Ella oye la confesión de ese acto o hecho o hazaña, y lo que la hace verdaderamente cómplice no es haberlo instigado, ni siquiera haber preparado el escenario antes, ni haber colaborado luego, haber visitado el cadáver reciente y el lugar del crimen, para señalar a los siervos como culpables, sino saber de ese acto y de su cumplimiento. Hijo del filósofo Julián Marías, Javier Marías nació en Madrid en 1951, ciudad en la que falleció en 2021. Fue también un prestigioso traductor del inglés y un celebrado y polémico columnista de prensa, creador además de la editorial Reino de Redonda, que recibe ese nombre por una pequeña isla deshabitada en el Caribe, de la que Marías fue nombrado rey en 1989, y desde cuyo trono concedió diversos títulos nobiliarios a otros artistas, como el poeta John Ashbery o nuestro Pedro Almodóvar. Traducido a más de 40 lenguas, quizás sea el autor español más galardonado de las últimas décadas, eterno candidato al Premio Nobel y merecedor, entre otros muchos, del Premio Nacional de Narrativa, reconocimiento que rechazó para, en sus propias palabras, preservar su independencia. Andrés Neumann, escritor. Bueno, con Marías ha ocurrido en los últimos años, por empezar, que en paz descanse, esto lo digo más allá de su muerte reciente, se polarizó un poco su figura en la medida en que se convirtió en un columnista muy gruñón y muy enfadado con que el mundo no se haya detenido en un momento que a él le gustaba más, ¿no? Y yo siempre me he sentido ambivalente respecto de eso, porque por un lado, viendo cómo va el mundo, hay momentos en que uno tendría la fantasía de que efectivamente no tuviera por qué seguir por el camino al que va, pero había algo de negación e incomprensión del presente que ya no tenía que ver con la conciencia crítica, sino con las dificultades de comprender el mundo en que vivimos, ¿no? Y eso, por supuesto, incluía cuestiones políticas y muy específicas relacionadas con el género, y eso hizo que se volviera un personaje no tan simpático para alguna gente, y eso afectó a la lectura de su obra para mal. La elegante prosa de Javier Marías parece el resultado de un trabajo de orfebrería con cada párrafo. De hecho, escribía solo 2 páginas diarias en su vieja máquina de escribir y no descansaba hasta dejarlas perfectamente pulidas. No utilizaba ordenador ni teléfono móvil. A mí lo que me gusta de Javier Marías es esa capacidad de dar rodeos, ya sea en Los enamoramientos, ya sea en Berta Isla, bueno, en su trilogía, que era muy compleja. Es convertir al lenguaje en un enorme protagonista. El lenguaje es como un gimnasta que se te muestra, ¿no? Despliega las extremidades, parece como un acróbata y de pronto vuelve al punto de partida, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de Marías, que me recuerda a Nabokov, es que ellos siempre están pensando lo que fue, lo que pasó, lo que pudo ser, lo que no fue. Están todo el tiempo dudando, ¿no? Es como Albinus, ¿no? Risa en la oscuridad. O sea, siempre tengo la sensación de que estoy viendo a alguien que duda, ¿no? Y alguien que piensa, alguien que recuerda. Publicada en 1992, Corazón tan blanco es su 7ª novela, merecedora de múltiples premios y con más de 2 millones de ejemplares vendidos. También la primera en la que cristaliza esa mezcla de reflexión y narración, de digresión filosófica e intriga, por la que la obra de Marías resulta inconfundible. Una fórmula en la que el autor iría ahondando en sus novelas posteriores, hasta convertirla en su principal seña de identidad. Así que diría que en ese sentido esta novela tiene muchos ingredientes que me atraen. Una prosa extraordinaria, con un ritmo muy, muy hipnótico. Esto cuando no sale del todo bien, o en las novelas de Marías, que a lo mejor son menos redondas, puede llegar a fatigar un poco, pero cuando mantiene el nivel de tensión que se mantiene en Corazón tan blanco, es como si te leyeras una oración de 400 páginas y no pudieras parar, ¿no? Es difícil explicar cómo Corazón tan blanco llegó a tener tanto éxito. Es una novela larga, es densa, se expande con infinidad de digresiones.
Además, tarda en mostrar qué se propone. Uno al principio parece que aquello no avanza, no va a ninguna parte. Desde luego no es fácil de leer y es capaz de desanimar a un lector medio a las pocas páginas. Mi sospecha en realidad es que tiene muchísimos más poseedores que lectores atentos, que es lo que ocurre con tantas obras relevantes de la literatura. En Javier Marías, la intriga no es más importante que la meditación. Casi se diría que es un pretexto para que fluyan, de forma natural, una serie de reflexiones, en este caso, sobre el secreto, la culpa, el matrimonio. Lo cual provoca un importante efecto en el tiempo narrativo. Este se convierte en materia voluble, se estira, se detiene para alternarse con el monólogo interior. El tiempo no discurre como en el cine, ni como los bestsellers. Lo importante no es si suceden muchas cosas, sino cómo esas cosas se ensanchan y cobran significado bajo la lupa del autor. Y así, con gran naturalidad, el relato va dejando brotar las claves para entender el pasado. El secreto de Ranz. Visto así, creo que ahí tenemos las claves de por qué la obra tuvo tanto éxito. Desde luego es un acierto que luego fue sancionado por los premios, por los lectores y hasta llegar a el encumbramiento de Javier Marías como autor de referencia internacional. Por alguna razón, Penguin lo incluye en su colección de Modern Classics, donde además comparte espacio con un solo español, Federico García Lorca. Los matrimonios comparten secretos, inquietudes, recuerdos, se cuentan sus temores y sus proyectos, enuncian en voz alta lo que piensan, aunque no necesariamente todo lo que piensan. Estar junto a alguien consiste en buena medida en pensar en voz alta, esto es, en pensarlo todo dos veces en lugar de una con el pensamiento y otra con el relato. El matrimonio es una institución narrativa. Y entre esos pensamientos que se comparten, puede que alguno implique mancharse las manos de sangre. En el acto segundo de la tragedia de Shakespeare, Lady Macbeth afirma: «Mis manos son de tu color, pero no me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco». Como si intentara contagiarle su despreocupación a cambio de contagiarse ella de la sangre vertida de Duncan, a no ser que blanco quiera decir pálido y temeroso o acobardado. Una frase ambigua, desde luego. ¿A qué se refiere tal blancura? ¿Acaso no solemos asociar el blanco con la inocencia? Porque una vez conocido el secreto, las manos quedan irremediablemente manchadas y el corazón se oscurece. Corazón tan blanco habla sobre un pacto de silencio entre los que saben, y quizá habrían preferido no saber, pero están obligados a callar. Y así se convierten en culpables no por su acción, sino por el simple hecho de conocer la de otros. De ahí que no falte quien haya visto en la novela una alegoría de la transición política española y de quienes consideran que, para seguir adelante, es mejor no saber, no remover el pasado. Firmar un pacto de silencio. De eso es de lo que va la obra, de el hecho de saber y no querer saber, de la culpa que mancha no solo a quien comete el delito, sino también a quien sabe que ha habido un delito. Alguien que puede, y atención, esto es algo que trata mucho el libro, alguien que puede haber sido incluso la causa del delito, aunque esa persona se haga presente al mundo con un corazón tan blanco. Librería La República de las Letras. Taller de lectura coordinado por Mario Cuenca Sandoval. No le recomendaría ni esta novela ni ninguna a alguien impaciente, a alguien que quiera ver acciones, que quiera ver desenlace. En Javier Marías lo importante es las formas en las que ocurren las cosas, ¿no? Donde además el lenguaje es como el de sangre, como esa sensación de que alguien se desangra, pero se desangra bellamente contado, ¿no? Y Javier Marías es una gran escuela de pensamiento narrativo y lectora, además. No se lo recomendaría a alguien que conozca al Marías columnista, porque va a haber una lectura, digamos, enturbiada. O incluso
valga la contradicción, porque lo que nos salva muchas veces del dogmatismo es la contradicción, se lo recomendaría especialmente a quien conozca a Marías como columnista póstumo y protestón, porque se va a encontrar con alguien mucho más libre y travieso, por así decirlo, ¿no? A la gente que sobrepiensa, a las personas que sobrepiensan, a las personas que están todo el tiempo, a los seres humanos que tendemos a estar todo el tiempo emborronando una página o caminando el mismo lugar del suelo, ¿no? Que estamos como siempre rehaciendo o arando en la tierra, buscando surcos, ¿no? Creo que es para mí Javier Marías es un gran escritor de la memoria, honestamente. Y si alguien ha disfrutado de esas obras de Marías, pero no ha leído esta, claro, le suplicaría que interrumpa cualquier otro libro de Marías que tenga La Mesía de noche y empiece por Corazón tan blanco. Hay otras novelas suyas que son muy buenas, como Mañana la batalla piensa en mí o Los enamoramientos, pero que tiene otra beta de Marías, por cierto, pero diría que es el gran libro de Marías. En el episodio de hoy han colaborado Santiago García Tirado, periodista y profesor. Andrés Neumann, escritor. Karina Sainz Borgo, periodista y escritora. La Librería es un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Locución de Irene Lázaro. Y Juan José Fernández Palomo.